con ustedes y bueno, mi hermano Erwin acabó de leer el texto bíblico que se encuentra, la exposición de hoy se encuentra en el capítulo 6. Empezamos nuevamente la epístola a los romanos después de haber expuesto 15 o 20 días atrás. Continuamos entonces con nuestro estudio, más que un sermón, es un estudio de la epístola a los romanos. Y hoy nos corresponde exponer el capítulo 6, dejando un poco el asunto de la justificación por la fe sola. Ahora Pablo pasa a exponer una doctrina de suma importancia, que es la doctrina de la santificación. En el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, el versículo 21, el apóstol Pablo habla de la forma en que Dios declara justo al pecador sin las obras de la ley. Ya desde el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo número 8, el apóstol Pablo estará hablando de cómo este justificado puede llegar a ser hecho justo. Hay una diferencia entre ser declarado justo y ser hecho justo. No podemos confundir, como lo hace la Iglesia Católica Romana, la justificación con la santificación. Entonces, recordando esto, para Pablo no solamente era importante que el creyente fuera justificado, sino que también era importante que este justificado obviamente tuviera la aplicación de aquello que Dios había hecho por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz, imputándole su justicia. Porque muchos han considerado obviamente que ya son declarados justos, que creen en el Señor Jesucristo y que pues obviamente de ahí para adelante pare de contar. Entonces, en otras palabras, todo aquel que es declarado justo debemos entender que es hecho justo. Por eso que he titulado la exposición de hoy, El justificado y su relación con el pecado. En la última exposición pudimos ver el contraste que el apóstol Pablo hace respecto a nuestros dos representantes pactuales, y lo recuerdan ustedes, esos dos representantes pactuales o federales es Adán y Cristo. Uno nos trajo positivos resultados, el otro nos trajo negativos resultados. Uno nos trajo la justificación, uno nos trajo la condenación o el juicio. Recordemos entonces que la humanidad está representada particularmente por estos dos Adanes. El primer Adán, que es Adán, el que estaba en el Edén, y Cristo, el gran juez del universo, nos ve por medio de estos dos Adanes. Es decir, que nuestro gran Dios nos ve a nosotros por medio de Cristo o por medio de Adán. Uno trae condenación, el otro trae justificación. En uno somos pecadores y estamos en la condición adámica, y si morimos, pues estaríamos perdidos. Pero en el segundo Adán, quien es nuestro Señor Jesucristo, si morimos seremos aceptados por Él. Luego, allí quisiera que retomáramos desde el versículo número 20, el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema de la ley. Allí en el capítulo 5, versículo 20, dice: la ley se introdujo para que el pecado, la transgresión abundara, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto que Pablo dice podía generar inconvenientes con la audiencia a la que se dirigía, ya que Pablo había sido acusado generalmente de pervertir, obviamente, la ley. Allí en el capítulo 3 de Romanos, vamos a leer capítulo 3, y vamos a observar capítulo 3, no, sino capítulo 2, versículo 29. Permítame un momentico que me perdí. Estoy utilizando la Biblia en las Américas. Capítulo número 2, capítulo número 3, sí, señores. Vamos a leer el capítulo número 3. El capítulo número 3, en el versículo número 8, dice: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes?
Generalmente, ustedes saben muy bien que la epístola a los romanos nos muestra que estaba compuesta la comunidad cristiana por judíos y por gentiles. Dentro de ellos, los judíos generalmente eran los críticos del apóstol Pablo. Entonces parece que Pablo había sido acusado, obviamente, porque había atacado fuertemente a los judíos, que generalmente ellos consideraban que necesitaban guardar la ley y circuncidarse para poder llegar a ser salvos. Pablo refuta esa idea y dice que definitivamente la circuncisión para nada sirve, porque el que es obviamente salvo es aquel que descansa en la justicia de Cristo. Entonces, allí en Romanos, el capítulo número 16, vemos nosotros algo interesante. Pablo habla de ciertos hermanos no, sino ciertas personas. En el capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Volviendo nuevamente al capítulo 6, que era donde estábamos, en el versículo 20, las palabras que Pablo había dicho posiblemente eran como una plataforma para que los que estaban en contra de Pablo pudieran atacarlo. Y también estas palabras podían llegar a ser mal interpretadas y generar ciertos inconvenientes en la iglesia, en la comunidad cristiana. Estaban los que se conocen como antinomianos. Entonces, esto que Pablo dice en el versículo 20 podía generar inconvenientes con la audiencia a la que Pablo se dirigía, al afirmar que donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. Sería como decir, bueno, como la ley pues no es importante, entonces pequemos, que entre más pequemos, pues más gracia a Dios nos va a otorgar. Entonces, esto podía ser mal interpretado. Los judíos podían arguir entonces eso, que si no necesitamos la ley y estamos viviendo bajo la gracia, pues entonces vivamos como nos plazca, como generalmente piensan algunos. Ya hoy la ley no está vigente, por lo tanto, entonces podemos vivir como nos parezca. Ya Cristo cumplió la ley por nosotros, Él abolió la ley, entonces Él nos declaró justos, tenemos la seguridad de la salvación, no la perdemos, Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En consecuencia, yo puedo vivir como a mí me parece. Esto generalmente podía crear una corriente libertina o antinomiana. Antinomianismo es estar en contra de la ley. Y sin embargo, el apóstol hace algo al respecto y hace tres cosas que quiero que consideremos hoy allí en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23. Pablo hace tres cosas. En primer lugar, Pablo se anticipa a las objeciones que posiblemente sus críticos puedan tener. En el versículo 1 del capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos o qué pues concluiremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como ya había dicho que donde la ley se había introducido para que el pecado abundase, entonces como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo dice allí en el versículo 1: ¿qué pues concluiremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces lo que hace Pablo aquí es anticiparse a las objeciones de sus críticos. En el versículo número 2 de Romanos 6, Pablo responde a las objeciones de sus críticos y él dice: en ninguna manera. Y luego en Romanos 6, la siguiente parte del versículo 2 hasta el versículo 23, Pablo da las razones de sus respuestas a sus críticos. Entonces vamos a ir una a una y veamos entonces en primer lugar lo que hace Pablo. Veamos cada uno de nuestros encabezados. Pablo se anticipa a las objeciones de sus críticos. Él dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y esta es una conclusión a la que puede llegar y a la que pudieron llegar sus críticos judíos, que habían malinterpretado posiblemente a Pablo como un libertino. Recordemos que Pablo había golpeado fuertemente, ya lo dije anteriormente, y vuelvo otra vez y lo reitero, el orgullo judío, al expresarles que la aceptación para con Dios no se obtiene mediante los ritualismos ceremoniales o como la circuncisión, ni por la obediencia a los mandamientos. Y ahora no debemos tampoco nosotros interpretar al apóstol que está considerando
él con esto que está negando la ley. Pablo no está negando la ley. Lo que Pablo está haciendo en el verso 20 del capítulo 5 es afirmando el propósito de la ley, para que se introdujo. Dice que la ley, específicamente la ley mosaica, la que exaltaban los judíos, se introdujo para que el pecado abundase, para que el hombre conociera la realidad de su condición. Y dice que aún allí, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, aquí podemos observar que tanto la ley como la gracia paralelamente estaban desde el Antiguo Testamento. Lo que hace que el pecado abundase es la ley. Ahí en el versículo 20 lo dice. Y no solamente hace que el pecado abunde, sino que también que la gracia sobreabunde. Entonces, esto generaría inconvenientes. Por eso, posiblemente muchos llegarían a pensar o llegaron a pensar, algunos críticos judíos, algunos comentaristas dicen que posiblemente estos llegaron a pensar que Pablo estaba pervirtiendo, obviamente, la ley. Por lo tanto, al considerar esto, muchos de los judíos, podían llegar a pensar que Pablo estaba cambiando lo que sus antecesores, sus padres habían enseñado acerca de la ley durante todo el tiempo, y en cierta medida, claro que para ellos sí había un cambio, pero la realidad era que no había un cambio. Para ellos sí notaban el cambio, porque ellos dependían de las obras de la ley. Lo que Pablo le estaba dando era una correcta interpretación a la ley, le estaba dando también la importancia a la ley junto con la gracia, que Dios sí había dado la ley, pero que también tenía una salida, particularmente para aquellos que reconocían su maldad. Y eso lo podemos ver en el contexto de Romanos, el capítulo 6, desde el capítulo 3. Ahora, lo que él hace, como lo dije al principio, se anticipa a sus críticos, y era costumbre de él, ¿no? Él les dice, entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recordemos que él ya ha dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y bajo esta premisa, lógicamente, algunos podían llegar a considerar que entre más perdón, más licencia para pecar. Pero veamos en sí la respuesta allí en el verso 2. Consideremos qué es lo que Pablo responde a esto. Veamos entonces en segundo lugar la respuesta. Y Pablo dice allí, en ninguna manera. Y empieza la argumentación. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Aquí podemos ver que Pablo no era un antinomiano y que Pablo tampoco estaba dando licencia para pecar. Así como una secta que había anteriormente llamada Creciendo en Gracia. Ellos decían que la ley no estaba vigente y que nosotros estábamos bajo la gracia, que el pecado ya no existía más, y eso es parte de las herejías marcionistas del primer siglo. Eso es antinomianismo, y en muchos círculos cristianos también están bajo la misma situación. Ahora, lo que Pablo responde es que, aunque paralelamente la ley y la gracia han existido juntas, la gracia jamás será una licencia para el pecado. Y es aquí donde podemos considerar que todo aquel que ha sido justificado, como Pablo lo dice en los capítulos anteriores, todo aquel que ha sido declarado justo o a quien se le ha imputado la justicia de Cristo, no solamente es declarado justo, sino que también es hecho justo. Por lo tanto, una persona que ha sido justificada también es santificada. Y esto va a ser reiterativo una y otra vez. Aunque es importante que entendamos que la santificación en el creyente tiene su origen no en la justificación, sino en el nuevo nacimiento o en la regeneración. Vuelvo otra vez a decir esto. Es importante tener presente que la santificación consiste en ser conformados a la imagen de Cristo. La santificación tiene su origen en el nuevo nacimiento, en la regeneración. Es allí donde aquella persona que ha conocido el evangelio, a quien se le ha imputado la justicia, reconoce su maldad, su pecado, se le da un nuevo corazón y ella empieza a repudiar el pecado cuando nacemos de nuevo. Ahora, quiero mostrarles a modo de paréntesis la diferencia que existe entre la justificación y la santificación. Como lo decía anteriormente, no deben ser confundidos estos términos en la doctrina de la salvación. Quiero utilizar
las notas de la teología sistemática de Wayne Grudem. Wayne Grudem habla de la justificación y la santificación y hace un cuadro interesante que quiero que ustedes lo tengan allí presente, los que quieran anotar. Entonces hagamos el paréntesis. La justificación, Grudem y los teólogos generalmente dicen que es una posición legal, y es cierto, es una posición legal. Es decir, que se nos imputa algo, esa imputación no produce algo interno en nosotros. Esa paz para con Dios de Romanos 5 no es lo mismo que la paz de Dios. Por lo tanto, cuando la justicia de Dios se nos es imputada, ya Dios no nos ve legalmente como pecadores, sino como justos por medio de la justicia de Cristo. Mientras que la santificación sí es una condición interna, donde el hombre está siendo transformado. Es decir, que ninguna persona puede llegar a considerar que en la justificación sintió algo, que cambió algo en su vida. Ni siquiera tenemos noción cuándo es que fuimos nosotros justificados. En algún momento de nuestra historia, cuando fuimos salvos, fuimos justificados, pero es importante entender eso, que es una posición legal, judicial. El pecado legalmente nos pone bajo condenación. La justificación nos pone legalmente como declarados inocentes, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces, la santificación es una condición interna del corazón donde sí se sienten o se ven los efectos. Ahora, Grudem también dice que la justificación es una sola vez y para siempre. Pero la santificación es continua durante toda la vida. Es decir, que nadie para en la santificación. Durante toda la vida nosotros seremos santificados. Grudem también dice que la justificación es por completo una obra exclusiva de Dios. Pero en la santificación nosotros cooperamos con Dios para poderla obtener. Es decir, que en la justificación Dios solamente es el que hace la obra, porque recuerdan ustedes que estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra condición era una condición pecaminosa, de muerte espiritual. No podíamos hacer nada que pudiera obtener el favor de Dios. Por lo tanto, soberana y libremente, Dios decidió declararnos justos. Pero en la santificación, nosotros sí cooperamos con Dios. Él nos santifica, pero nosotros debemos utilizar los medios que los tenemos en nuestras manos, como la oración, como el asistir a los cultos, como el estudio de la palabra. Estamos cooperando juntamente con Dios para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La justificación es perfecta en esta vida, pero la santificación no es perfecta en esta vida. Y esto nos ayuda a entender, a salir un poco del legalismo en que andamos, porque muchas veces señalamos a otros por sus comportamientos, creyendo en una santificación perfecta. El arminianismo, dentro de ellos el contexto wesleyano, y no quería citarlo, pero lo hice, generalmente cree que aquí por una segunda gracia, como lo es la mala interpretación del bautismo del Espíritu Santo, que en esa segunda gracia se recibe la perfecta santificación en esta vida, pero eso no es correcto. La santificación en este mundo no es perfecta. Él mismo dijo que el que empezó en nosotros, su obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la justificación es igual para todos los cristianos. Es decir, que todos posicionalmente Dios nos ve igual por medio de su Hijo Jesucristo. Mientras que en la santificación, esta es vista más en unos que en otros. Hay unos que son más maduros y crecen más y son personas más santas, más comprometidas, y otros no. Por eso es importante tener mucho cuidado con señalar a las personas. Puedes llevar 40 años en el evangelio y aún ser un bebé espiritual. Ahora, dejando claro este paréntesis que hicimos de la justificación y la santificación, y retomando nuevamente a lo que Pablo viene diciendo en Romanos 6, en el verso 2, el apóstol considera el hecho de que una persona que ya ha sido declarada justa jamás podrá seguir viviendo una vida licenciosa de pecado. Si lo está haciendo, es una clara evidencia que no ha gustado la bendita justicia imputada y que requiere
creer en la obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos y amigos, todo aquel que ha sido justificado, también como es santificado, sentirá rechazo por el pecado y no deseo de vivir en él. Ahora, con esto no quiero decir que la justificación es lo que nos lleva a rechazar el pecado, como ya había dicho antes. Porque como pudimos ver, esta no es una obra interna, sino es una obra externa del pecador. El solo considerar el hecho de que una persona que es justificada vive licenciosamente en pecado era un disparate para Pablo. Pablo no estaba diciendo que pequemos porque la gracia abunda y pequemos, no hay problema, vivamos sin ninguna clase de compromiso. Eso es disparate. Mis queridos amigos y hermanos, ningún justificado se sentirá satisfecho viviendo en pecado. Ninguna persona que ha sido declarada justa, aun en su más mínimo crecimiento espiritual, jamás se sentirá satisfecho viviendo una vida de pecado. Por eso dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, el que ya ha sido justificado y es santificado, ha muerto al pecado. Ahorita veremos los argumentos. Ahora, aunque el justificado no se sentirá satisfecho viviendo en el pecado, obviamente quiero dejar claro que él tendrá sus luchas, sus angustias cuando comete pecados, porque sabe que con ellos no da gloria a Dios, pero no se queda en ellos para siempre, disfrutando de ellos y deleitándose en ellos. Muchos, como en los tiempos de Pablo, han distorsionado la doctrina de la gracia, creyendo que como ya fueron perdonados y que como Dios ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros en la justificación, entonces tienen segura su salvación y que al mismo tiempo pueden vivir como les plazca. Qué mal están estas personas. Y yo estoy seguro que Pablo las mencionaba allí en el capítulo 16 y le manda a la iglesia a que tenga cuidado con estas personas en el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Las doctrinas de la gracia estaban siendo pervertidas posiblemente y distorsionadas. Y muchos hoy en día también están distorsionando y pervirtiendo la doctrina de la gracia. Toda persona que diga que es declarada justa, pero siga viviendo en sus pecados, definitivamente esa persona no ha nacido de nuevo, no ha entendido el evangelio o necesita arrepentirse y creer en Cristo. Ningún justificado puede vivir de manera libertina. Está mal, está mal. Está distorsionando el evangelio de la gracia de Dios. Yo no puedo fundamentar el hecho de que como ya fui declarado justo, entonces puedo vivir como me plazca. Hay disputas en cuanto a esto. Claro que nuestra seguridad está fundamentada en la obra de Cristo, en la obra justificadora de Cristo. Yo creo en que soy salvo y que estoy seguro de mi salvación porque Él me declaró justo. No hay condenación, Romanos 8:1, para los que están en Cristo Jesús. Claro, los que hemos sido declarados justos no iremos al infierno, pero ¿qué de la santificación? Hay predicadores que han considerado que un creyente puede suicidarse e incluso si se muere, porque hay personas que se intentan suicidar y no se mueren, pero aquellos que se mueren, el que se muere, pues si ha creído en el Señor Jesucristo, pues definitivamente él va a estar en el cielo. Yo no sé qué podemos decir al respecto. Cuando veamos la doctrina de la santificación, no quiere decir que nuestra seguridad se fundamenta en la santificación, porque si se fundamenta en la santificación también estamos mal. Sí se fundamenta en la justificación, pero la justificación sin la santificación, pues se queda corta también. Estas personas no saben que tendrán una sorpresa en el día del juicio, ya que pervirtieron la gracia de Dios convirtiéndola en libertinaje. Y es importante que la iglesia tenga presente la rogativa de Pablo en Romanos 16:17. Que nos fijemos en aquellos que causan disensiones, sería la mejor traducción,
y tropiezos en contra de la doctrina y que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y Pablo dice, ¿por qué? Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los incautos o de los ingenuos. Estas personas que pervierten la gracia de Dios y que viven una vida licenciosa tendrán una sorpresa en el día del juicio. Porque Pablo dice en el 2 que no vamos a mantenernos pecando para que la gracia siga sobreabundando. En aquellos tiempos no era solamente en Roma. En aquellos tiempos falsos maestros minaban las iglesias, pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje, como dice Judas allí en el versículo 4. Judas en el versículo 4 dice claramente el texto bíblico. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y dice Judas, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. A la luz de lo que estamos viendo, entonces podemos decir que aquellos que pervierten la gracia diciendo que son justificados y que viven vidas oscuras e inicuas, sin ningún crecimiento espiritual, podemos decir que son más falsos que los falsos maestros que existían en los tiempos de Judas. A todos los que me están escuchando quiero decirles lo siguiente. Dios no solo imputa justicia, mis hermanos, sino que también produce justicia verdadera en el creyente. Vuelvo otra vez a repetirlo. Dios no solamente imputa justicia, sino que también produce justicia verdadera en el creyente. Es decir, produce vida piadosa. Por lo tanto, todo aquel a quien Dios justifica, y lo repito, también lo santifica. El creer de otra manera es corromper o pervertir el evangelio. Mis hermanos, luego de considerar en primer lugar las objeciones de Pablo a sus críticos, la respuesta de Pablo a sus críticos, quiero que consideremos en la segunda parte del versículo 2 las razones de Pablo a sus críticos. Y Pablo da las razones desde el versículo 2b hasta el 23. Y allí en 6, 2b, después de que dice ninguna manera, y ahí dice ¿por qué? Eso sería una razón. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo da varias razones del por qué una persona justificada o que está representada por Cristo no puede vivir licenciosamente. Para los que quieran anotarlo, vamos a tomar el versículo número 2b y después saltaremos al 5:11. Entonces, la primera razón es porque en Cristo el justificado ha muerto al pecado. Versículo 2b al 5:11. En segundo lugar, porque el justificado ha sido bautizado en la muerte de Cristo. Versículos 3 y 4. En tercer lugar, porque ahora el justificado es un instrumento de justicia. Versículo 12 al 14. Y por último, porque el justificado ahora no es siervo del pecado, sino siervo de Cristo. Y allí concluiremos. Entonces veamos cada una de estas razones de por qué el que ha sido declarado justo no puede vivir una vida licenciosa. Entiéndase, licenciosa, que vive con licencia para pecar, que vive de manera desbordante en su pecado. Entonces veamos las respuestas de Pablo a sus posibles críticos. Ahí dice, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? El capítulo 6, versículo 5 dice, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo, y es importante que anoten, que subrayen esa palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado, vea lo que dice Pablo, que es lo mismo que estamos citando el versículo 2, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado.
Y si morimos por Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa palabra creemos es importante subrayarla. Y vuelve otra vez a decir en el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la primera razón es porque el justificado ha muerto al pecado en Cristo. Entonces, el apóstol en el verso 2 da la razón fundamental o principal. Posiblemente, como lo decía, a aquellos judíos que eran sus críticos. Porque no podía decir que se es salvo y también se vive libertinamente. O que se es justificado y vivo como un demonio. Ya los que hemos sido salvados de la ira justa de Dios, hemos muerto, dice Pablo en el versículo 2. ¿Qué es muerte? Muerte es la separación. Muerte es separación, no terminación. Recuerde que cuando nosotros morimos nos separamos del cuerpo, pero el hecho de separarnos del cuerpo no significa que la vida terminó allí. Todavía nosotros, aunque hemos muerto al pecado, todavía tenemos pecado residual. De hecho, Pablo, allí en Primera de Juan, dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Pero luego dice otra cosa en el capítulo 3 que más luego lo estaremos tratando, sobre la práctica habitual de pecado. Entonces, hemos sido salvados de la ira justa de Dios y hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado, es decir, hemos muerto a la vida de pecado que antes llevábamos. Quiero citar a MacArthur lo que dice al respecto. MacArthur dice al respecto, al morir el pecado aquí, cuando Pablo lo cita, no tiene nada que ver con la lucha diaria del pecado, sino de un acontecimiento de una vez que se completó en el pasado debido a que estábamos muertos en Cristo, debido a que estábamos en Cristo, perdón. Y él cita versículo 8 y versículo 11. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí está hablando de identidad. Versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, después de citar a MacArthur, ¿qué podemos decir? Que este morir aquí tiene que ver a la renuncia que se hace al pecado en la regeneración y a la vez en la conversión. Porque en la regeneración se nos da un nuevo corazón y en la conversión es cuando abandonamos definitivamente la vida de pecado. Bueno, no definitivamente, abandonamos, cortamos con el pecado, porque no hay una santificación definitiva. Mis hermanos y amigos, es importante entender que es en la regeneración donde el pecador cambia su naturaleza pecaminosa y en la conversión es donde renuncia a la vida de pecado que antes vivía. Es allí donde se arrepiente, donde deja el camino que estaba viviendo, como dice Pablo a los colosenses, que ellos dejaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo. Es decir, es en la conversión donde se renuncia a la vida de pecado que antes se tenía. Ahora, para ir cerrando el verso 2, Pablo dice que los que ya han sido justificados no pueden perseverar o mantenerse en pecado, porque estos han renunciado a la obediencia de su naturaleza pecaminosa. Y ya si hemos muerto o renunciado por la gracia soberana de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir pecando? Esto sería absurdo. Esto sería tonto, herético. Ahora, claro que Pablo dice que hemos muerto, ¿no? No terminado, como lo decía anteriormente. Porque no estamos hablando de una perfección definitiva. Aún todavía seguimos luchando con el pecado. Nos sentimos mal cuando pecamos. Por lo tanto, el cristiano es muerto al pecado, pero no muerto en el pecado. El cristiano, mis hermanos, es muerto al pecado, pero no está muerto en el pecado. Pablo lo dice en Efesios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados anteriormente. Dice allí en el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. El cristiano es muerto al pecado. Él ha muerto al pecado, ha roto con el pecado, repudia el pecado, y es por esa razón que no está muerto en el pecado. Si estuviera muerto en el pecado, disfrutaría del pecado. Por esta razón, en los versos 5 al 11, Pablo dice que el creyente debe considerarse como muerto al pecado, y especialmente en el verso número 11 de Romanos 6. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Qué maravillosa la doctrina que Pablo presenta. Así también vosotros, Pablo dice, consideraos, subrayen eso, muertos al pecado. Considerémonos que hemos muerto al pecado, pero como hemos muerto al pecado, ahora sí estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, en estos versículos hay cosas que se necesitan saber y entender. Pablo lo dice allí, no solamente allí en el versículo 11, sino en los 6 versículos completos. Los creyentes en Roma, como nosotros, necesitamos saber que estamos muertos al pecado. Y la pregunta es, ¿por qué estamos muertos al pecado? El versículo 5 nos dice, porque estamos muertos al pecado. Porque estamos unidos con Cristo en su muerte. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El creyente está unido con Cristo en su muerte. Número 2, porque nuestro antiguo yo o ego fue crucificado con Cristo. Veamos el 6a. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o nuestro yo fue crucificado juntamente con él. Él habla de un viejo hombre y es común en el lenguaje de Pablo. Esto me recuerda las palabras de Pablo en Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo fue crucificado y él me otorgó la justicia de Cristo, me la dio allá, por lo tanto yo estaba siendo crucificado con él, estaba siendo muerto con él, estaba siendo sepultado y pues obviamente resucitado cuando él resucitó. Recuerden que él es nuestro representante. En segundo lugar, no solamente porque estamos unidos a Cristo en su muerte, necesitamos saberlo, porque nuestro antiguo yo fue crucificado en Cristo, sino en tercer lugar porque el poder del pecado se ha hecho inefectivo en nosotros. El 6b dice lo siguiente, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, aquí podemos ver que Pablo dice que el poder del pecado se ha hecho inefectivo en nosotros, los cristianos. En aquellos que no son cristianos, ellos sí no pueden controlar el pecado. Los que no son cristianos viven vidas desenfrenadas. Por eso es que ellos no pueden decir no al pecado, porque su naturaleza es esa. Como la naturaleza del tigre es comer carne y la naturaleza del cordero o de la oveja es comer hierba, entonces el impío en su naturaleza no podrá controlar su pecado. El pecado lo dominará a él, pero el creyente sí puede controlar el pecado. Por eso es que el justificado no puede vivir una vida de pecado consciente, continua, deleitándose en él. También necesitamos saber que estamos muertos al pecado porque el que ha muerto en él ha sido librado del pecado. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, ha sido librado del pecado. Él llevó mi pecado en la cruz. Él me libró del pecado, de la muerte, del diablo, de la condenación. Necesitamos saberlo. En quinto lugar, porque viviremos continuamente con él. El versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Ahora, sabiendo que la muerte jamás tendrá poder sobre Cristo, ¿no? Aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí está hablando de la vida continua del creyente. Viviremos continuamente con él. Eso dice el versículo 9 y 10, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Interesante. Entonces, luego de presentar estas razones, el apóstol dice que debemos hacer algo, y es considerar el hecho de que como creyentes al morir al pecado estamos vivos para Dios, como lo dice el versículo 11. Usted, mi hermano, si ha creído en el Señor Jesucristo, usted está vivo para Dios. Usted está vivo para Dios. Y hay que hacer algo. Debemos hacer algo porque la santificación no solamente es una obra soberana de la justificación, no solamente es una obra soberana de la gracia de Dios, y también la santificación tiene parte en una obra de la gracia de Dios, pero también es nuestra responsabilidad de haber muerto al pecado y de seguir dándole muerte al pecado. Debemos hacer algo, y es considerar el hecho de que como creyentes, al morir al pecado, como lo decía, estamos vivos para Dios. Luego dice que debemos presentarnos como vivos de entre los muertos, en el versículo 13 y 14. Mire lo que dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. Esa es nuestra responsabilidad, al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes mi cuerpo estaba al servicio de la iniquidad. Ahora Pablo dice no. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha capacitado para no hacerlo. O sea, usted, sus manos no debe prestarlas para el robo, su boca no debe prestarlas para la mentira, para la calumnia, para la murmuración, su cuerpo no debe presentarlo para la fornicación y para el adulterio, porque usted ya puede decir no. Cuando estaba muerto en pecado, definitivamente no podía tener límites. Cosas horrorosas hacíamos cuando estábamos muertos en pecados. Entonces debemos presentarnos como vivos de entre los muertos, y allí lo dice. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos, es importante subrayar eso, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y es que estamos así. Nosotros los creyentes estamos en un mundo que es un cementerio espiritual, y los creyentes somos los vivos en medio de esas tumbas. ¿Se imaginan ustedes si decimos que somos justificados, pero vivimos como si estuviéramos muertos? Terrible. Por eso debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como vivos de entre los muertos, porque ya no estamos muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos para hacer las cosas rectas. Y eso tiene que ver con la justificación. Con la santificación, perdón. Dice, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Y subrayen eso allí. El pecado no se enseñoreará. El pecado no nos gobernará. No es el Señor de nosotros. El Señor de nosotros es Cristo. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué interesante, porque Pablo aquí empieza a dar claridad y a responder lo que había dicho en Efesios 5:20. Bueno, ya hemos visto la razón. Hemos muerto al pecado. Otra razón que Pablo presenta en estos textos del por qué no se puede vivir licenciosamente el pecado cuando hemos sido declarados justos es porque hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Devolvámonos un poquito allí al versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero ¿qué significa esto que Pablo dice en estos dos versos? Esto significa que la obra de Dios en la salvación identifica al creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, así separándole del poder del pecado y dándole una calidad o nueva vida. Ahora, en la base esto es en base a la obra meritoria del Espíritu Santo, porque el que hace la obra del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la obra de santificación la hace el Espíritu Santo. Ahora, la referencia de Pablo en este texto respecto al bautismo
es importante tener cuidado porque en cuanto a esto hay algunas disputas o diferencias. Algunos argumentan que aquí Pablo no está hablando del bautismo. Voy a presentarles a ustedes lo que algunos dicen, que no está hablando del bautismo en agua, sino que está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo lo que está haciendo aquí es haciendo una ilustración. Pablo sí se refiere, porque no está negando el bautismo en agua. Sin embargo, la idea que Pablo quiere transmitir no es literal, sino figurada o metafórica, ya que el bautismo no produce nada interno, o en otras palabras, el bautismo no es regeneracional, como dice la Iglesia Católica. Ser bautizado en Cristo significa ser puesto, eso es lo que significa ser puesto en relación personal con su Salvador, ser sumergido. La mejor traducción allí sería: hemos sido colocados en Cristo. Fuimos sumergidos dentro del ungido Jesús. La palabra que utiliza Pablo griega es la palabra bautizo, que es una transliteración o una españolización del griego, que su forma primaria es la palabra bapto, que significa mojar. Ahora, esta palabra viene de la costumbre griega del teñido de los vestidos, donde eran sumergidas las telas, no eran rociadas. También se usaba esta palabra en la literatura clásica para describir la acción de un herrero cuando introducía un pedazo de hierro al rojo vivo en una vasija con agua para templarlo. Entonces, cuando Pablo dice que ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, él utiliza la figura, el bautismo como figura. Ahora, muchas partes de la Biblia, como Pedro también lo utiliza en respecto a Noé, allí en primera a los Corintios también, ya lo vamos a ver. Ante todo, específicamente, primera a los Corintios 10. Pero lo que debemos entender es que el bautismo no produce nada interno en la persona. El bautismo lo que hace es identificar. El bautismo lo que hace es proclamar que la persona ha muerto al pecado y que obviamente al salir de las aguas ha resucitado para una nueva vida. Y eso es lo que hace el identificarnos con Cristo, el ser puestos en una relación con nuestro Salvador, el identificarnos con Él en su muerte. Fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados con Él. Recuerden que la sepultura de Cristo también es una forma de poder mostrar un bautismo. Entonces, cuando Cristo murió, Él no quedó allí, sino que resucitó de entre los muertos. Así como el creyente es sumergido bajo las aguas, luego el creyente es sacado de las aguas, y no porque se sumergió y luego se saca, entonces ya sale como una nueva criatura. Eso lo cree la católica, las iglesias, creo que pentecostales unitarias también creen que el bautismo es regeneracional, las iglesias de Cristo. Nosotros consideramos bíblicamente que el bautismo no hace nada. De hecho, vemos el testimonio de Simón el Mago. Él se bautizó y era un impío. Entonces, lo que Pablo hace referencia aquí del bautismo es que el creyente se ha identificado con él en su muerte. Y esto puede ser explicado a la luz de 1 Corintios capítulo número 10, verso número 2. Dice, en todos y todos en Moisés fueron bautizados. Mire lo que dice Pablo. Bautizados en la nube. Esto puede ser explicado a la luz de 1 Corintios 2. Aquí Pablo dice que en Moisés todos fueron bautizados. Y en la nube, obviamente, pero dice que en Moisés. Con esto no está queriendo decir que Moisés bautizó en el nombre de él y que Moisés hizo bautismos como en la iglesia primitiva, sino que el pueblo se identificó con su liderazgo. Eso es lo que quiere decir Pablo, que el pueblo se identificó con su liderazgo o como vocero de Dios para el pueblo. En otras palabras, mis hermanos, el israelita fiel estaba fusionado con Moisés. Por lo tanto, se sujetaba a su liderazgo y obedecía. De la misma manera, cuando nos identificamos con Cristo, si de verdad hemos sido fieles o hemos nacido de Dios o hemos sido declarados justos, nosotros nos sujetaremos a Cristo, a su liderazgo, y obedeceremos para no vivir una vida licenciosa de pecado. Por esta razón, la figura de Pablo o el uso de Pablo de la palabra bautizo está relacionada en que el creyente justificado ya se ha identificado con Cristo en su muerte
y en consecuencia se sujeta a Él no solo como su Salvador, sino también como su Señor. Quiero decirles algo y agregar. Si alguien dice que es creyente y solo cree que Cristo es su Salvador, pero no el Señor o gobernador de su vida, este individuo está perdido. Muchas personas creen que porque hicieron una declaración de fe en una iglesia, entonces ya son salvos y viven como les place. Muchos bautistas han predicado de esa manera. En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, no era la costumbre de que una persona pasara al frente e hiciera una decisión de fe para mostrar que sí se había convertido. No, sino en las aguas bautismales era cuando daba, obviamente, su proclamación o su declaración de fe de que se había convertido. Ahora, yo quiero decir con esto que estoy convencido. Yo soy de los que creo y soy partidario, que creo en la salvación bajo señorío. La salvación bajo señorío de Cristo. Es decir, que no solamente creo que Jesucristo es mi Salvador, sino que también creo que Jesucristo es el Señor y amo de cada parte de mi vida. Y que debo rendirme a Él y totalmente a Él. Es que a mí me cuesta, pastor, obedecer esto de las Escrituras. Él es tu Señor. Estás en santificación. Posiblemente puedas no entenderlo, pero si Dios lo manda, obedécelo. Obedécelo. Él es el Señor. Debes creer en Él como tu Salvador, pero debes creer en Él como el Señor de tu vida. Entonces, el ser bautizado en Cristo significa que hemos quedado inmersos en Él de manera permanente y de este modo hemos llegado a ser uno con Él. Entonces, si nos hemos identificado con Él cuando murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y esto es necesario que yo lo repita nuevamente. ¿Por qué lo repito una y otra vez? Porque quiero que les quede en sus mentes eso. Por eso los que se unen a Cristo se unen a su muerte y mueren al pecado. Los que se unieron, los que nos hemos unido con Cristo en su muerte, hemos muerto al pecado, para que así como Cristo resucitó, también ellos resuciten a una nueva vida. Leamos el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, luego dice, nosotros andemos en vida nueva. Si nos hemos identificado con Él, andamos en vida nueva. Cuando hemos bajado a las aguas bautismales, estamos proclamando definitivamente que vamos a vivir una vida nueva. Estamos diciendo al mundo, a los ángeles, a la iglesia, y estamos comprometiéndonos con Cristo que ya nuestra vida no va a seguir siendo la misma, sino que estoy dando testimonio público de lo que Cristo ya ha hecho en mi vida, en mi corazón, de que he sido regenerado. Por esta razón, mis hermanos, era imposible para Pablo que un individuo que hubiera experimentado la gracia salvadora siguiera viviendo una vida pecaminosa. Todos aquellos que están unidos a Cristo, todos aquellos que están unidos a Cristo, no solo disfrutan vivir, todos aquellos que están unidos a Cristo no disfrutan vivir bajo la naturaleza que antes tenían. No lo disfrutan. Por eso Juan, en su primera epístola, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, no vive una vida de pecado como hábito. ¿Qué es practicar el pecado? Es tener el pecado como un hábito, como una costumbre. El que es nacido de Dios, el que es nacido de nuevo, el que ha sido engendrado por Dios, no tiene el pecado como hábito, aunque sí tiene sus luchas. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo número 6 dice al 10. Todo aquel que permanece en Él, esta es la bendita doctrina de la unión con Cristo, todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. ¿Cómo? Sí, todo aquel que permanece en Él no peca. Pero ya había dicho que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Juan. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nos quedamos allí, entonces, y nos devolvemos atrás, podemos decir, uy, hay una aparente contradicción. Hay una contradicción. No hay una contradicción. Hay que entender lo que dice el versículo 5, el versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado
es del diablo. Mire que lo que está hablando del versículo 6, en el versículo 8 lo aclara. Por lo tanto, el que dice que no peca es que no practica el pecado. Aquí vemos nosotros claramente la intención de Juan. El que practica el pecado, dice, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. O sea, el diablo nunca ha parado de pecar después de su caída. El diablo practica continuamente el pecado. Por eso todos los que son hijos del diablo no les duele absolutamente nada, ni sienten miedo ni temor a Dios por pecar. Simplemente se abandonan en el regazo del pecado. Ellos no lo pueden controlar y pueden estar sentados en las bancas de la iglesia. No solamente miremos afuera, sino miremos adentro de la iglesia, porque adentro de la iglesia también hay personas que disfrutan de su pecado. Y aquí claramente dice que estos son hijos del diablo, porque peca como el diablo. No se cansan. Para esto apareció el Hijo de Dios. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando el Hijo de Dios apareció en nuestras vidas, apareció para destruir las obras del diablo en nuestras vidas. Y luego dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ese nuevo nacimiento, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué interesante, qué interesante. Mire lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El 10 dice, y termino, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no da testimonio, haciendo una paráfrasis, todo aquel que no vive una vida de luz y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Qué interesante. Quiero que nos devolvamos un poquito atrás a Juan, primera de Juan 2:29. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Si nosotros sabemos que Cristo es justo, dice Juan, debemos saber nosotros como cristianos que todo aquel que da testimonio y vive una vida santa es nacido de él. Si dice, ay pastor, yo voy a la iglesia, pero es que a veces tengo necesidades y me toca sacar de la caja menor. Y sigue así y no se arrepiente. Es del diablo. Ay pastor, es que le tengo una cantidad de mentiras a mi esposa o a mi esposo. Y la verdad es que me cuesta. ¿A qué no le cuesta salir de la mentira? Claro que tenemos las luchas. Y sigue aún disfrutando de su pecado. No es de Dios, es del diablo. Ay, es que yo soy un hombre soltero y tengo necesidad de esposa, pero convivo con una hermanita. Y sigue viviendo en su pecado. Es del diablo, no es de Dios, y va a ir al infierno. Mis hermanos, si hemos nacido de Dios, no disfrutamos del pecado. ¿Y sabe por qué? Porque él plasmó su naturaleza en nosotros. Juan 1:13 dice lo siguiente, y voy a leer en la Biblia en las Américas. Me gusta como lo dice en Juan 1:13. Vayan con sus Biblias allá. Dice, leo desde el 12. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Dice que esos que creen en el nombre, que no rechazaron al Mesías, dice que ellos no nacieron. ¿Por qué no rechazaron al Mesías? Porque no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Adán nos plasmó su naturaleza. Adán nos impartió su naturaleza. Muerte, pecado, libertinaje, pero Cristo ahora nos ha implantado su naturaleza en nosotros. Por lo tanto, el que es nacido de Dios, el que Dios le ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el que ha sido declarado justo ya, también es hecho justo, porque es nacido de Dios. Mis hermanos, y déjenme decirles una cosa, que si usted no nace de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Está fuera del reino de Dios con una Biblia debajo del brazo.
está fuera del reino de Dios hablando como evangélico. Está fuera del reino de Dios, aún muchas veces orando. Dios no va a escuchar esas oraciones. Son oraciones como las del fariseo de Lucas 18. Son oraciones de autocompasión. Son oraciones de autoexaltación. Entonces ya hemos visto una tercera razón que da Pablo del por qué un justificado. Vamos a ver la tercera razón y es esta. La tercera razón que da Pablo del por qué un justificado no puede vivir una vida licenciosa en pecado es porque ahora es un instrumento de justicia. Vamos nuevamente a Romanos 6. Es un instrumento de justicia. Ahora los cristianos no somos instrumentos de pecado, instrumentos del diablo, sino instrumentos de justicia. Y dice 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus demandas, en sus pasiones, en sus deseos, en sus lujurias, como dice la Biblia en las Américas. Dice, por tanto, por esta razón, como hemos sido considerados muertos al pecado y vivos para Dios, dice, por tanto, no reine, dice el 11, el 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea que todavía tenemos algo. Nuestro cuerpo necesita ser redimido. Nuestro cuerpo todavía muere. Todavía hay efectos del pecado, sí, en nosotros. Claro, sí hay efectos del pecado. Sí, claro que sí. Y la muerte, recuerde que la paga, más adelante dice que la paga del pecado es la muerte. Aún los cristianos también morimos. Dice, pero no debemos dejar reinar el pecado en el cuerpo mortal para que no obedezcáis en sus lujurias, concupiscencias o deseos. Es en el cuerpo donde hay deseos o lujurias. Un cristiano puede tener deseos de adulterio. Un cristiano puede tener deseos de robar. Pero un cristiano puede controlar el adulterio y el robo. Claro que sí. Claro que sí. Porque tiene una ley, tiene la simiente de Dios en él. Entonces, veamos lo que dice. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. La exhortación de Pablo es tajante y rotunda. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo. Está pensando en todo nuestro ser, específicamente nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, ¿cierto? Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies. No debemos presentarlos como instrumentos de iniquidad, sino en lugar de ello debemos presentar nuestros miembros, o nosotros mismos debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que la oración del cristiano es: Señor, mi boca es tuya, úsala para edificación. Mis ojos son tuyos, utilízalos para poder ver lo santo. Señor, mis oídos para escuchar lo puro. Mis manos no para el robo, mis pies no para el mal. Qué interesante. Oremos de esa manera y actuemos. Entonces, vemos nosotros que Pablo habla de que no debemos presentar nuestros miembros a la iniquidad, pero sí debemos presentarlos como instrumentos de justicia. Y la razón que da Pablo es esa, porque ahora no practicamos el pecado como justificados, porque ahora nuestros cuerpos, nuestros miembros son instrumentos de justicia. Yo soy un instrumento de justicia. El 14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso fue lo que produjo la gracia. La gracia produjo que el pecado no nos domine. Eso es lo precioso, lo maravilloso, lo nutrido de la gracia, mis hermanos. Y es importante entender eso. La gracia no nos dio licencia para pecar. La gracia nos dio la capacidad de poder restringir y dominar el pecado en nuestras vidas. ¡Ah, qué glorioso! Siento tanto gozo en mi corazón porque estamos bajo esa gracia. Y la gracia, cada vez que vaya a pecar, me enseña. Y ahorita más adelante les voy a mostrar el texto bíblico. Me enseña a vivir en este mundo de manera diferente. Me enseña a controlar mis lujurias, mis deseos desenfrenados. El creyente todavía los tiene.
todavía tiene esos deseos y aún muchas veces quiere alimentarlos, pero tiene el control de ellos. Entonces, es importante tener presente, mis queridos hermanos, que ahora somos instrumentos de justicia. En estos pasajes, Pablo nos muestra que el justificado tiene la capacidad de no dejar que el reino en el que nos introdujo Adán domine nuestros miembros, es decir, nuestro cuerpo, vida. Y esto implica que definitivamente debemos entender que somos nuevas criaturas. Ya que en Adán el pecado no lo podíamos controlar, porque estábamos bajo la condición de él, pero ahora en Cristo sí lo podemos controlar. Y si no hubiera exhortado tanto a los creyentes de Roma como a nosotros a no dejar reinar a este reyesuelo maligno en nuestras vidas, de modo que este reyesuelo nos mande y nos dé dictámenes para que los obedezcamos. Aquí claramente podemos ver que el justificado tiene el ácido deber de controlar el pecado en su vida. Devolvámonos al versículo 12. No reine, esa es la responsabilidad. Debe velar usted por su alma de que el pecado no reine en usted. Ahora reina Cristo. Debe tener presente eso. Debe controlar su pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Cuando los deseos y la lujuria me diga o te diga, ve y haz esto, tú le vas a llevar la contraria porque ya recuerdas que estás capacitado para obedecer. Entonces, mis hermanos, es nuestra responsabilidad en la santificación. Si Dios nos concede la santificación, no la otorga, pero también es nuestra responsabilidad de decirle a ese rey, no es bienvenido aquí. Entonces, estamos en la responsabilidad de controlar el pecado en nuestras vidas y de no ofrecer nuestro cuerpo como instrumento de maldad, como lo dice el versículo 13a, sino en lugar de ello presentar cada uno de nuestros miembros como instrumentos para hacer lo justo. Y da la razón en el verso 14. ¿Por qué? Allí en el versículo 14a. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Ahí da la razón. ¿Y cuál es la razón? Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mis hermanos, claramente el texto nos muestra que el justificado, el pecado ya no lo domina, ya no se enseñorea de él, ya no es el dueño de su vida, sino que él puede dominar el pecado. Y luego agrega que ahora lo podemos dominar porque estamos bajo esa bendita gracia. Los que valoramos la gracia, de verdad, y tenemos en alta estima la gracia de Dios, y no somos legalistas. Mire que todo aquel que es legalista vive una vida libertina. Señala a los demás, pero él en secreto hace cosas aún peores. Mis hermanos, recordemos que la ley, aunque es buena, porque tampoco Pablo estaba diciendo que la ley es mala. De hecho, más adelante miraremos. Aunque la ley es buena, la única que puede perdonar y limpiar es la gracia. La única que puede perdonar y limpiar la gracia. Vamos a Tito. Les decía que quería explicarles qué es lo que hace la gracia en nosotros. Tito, capítulo 2, versículo 10 al 12 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Y luego dice el 11, ¿por qué no debemos defraudar, sino mostrar o adornar la doctrina? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Entiéndase, todos los hombres no son todos, sino tanto judíos como gentiles. Todos los hombres que son salvos. Y la gracia se manifestó. Mire, la gracia se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, es decir, a los creyentes. Pero mire lo que hace la gracia, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos limpia, la gracia nos santifica, la gracia nos enseña. Y lo que está haciendo la gracia en esta mañana por medio de las Escrituras es haciéndole ver su identidad en Cristo como justificado y qué es lo que tiene que abandonar. Mis hermanos, la ley demanda, reprende, refrena, condena, etcétera. Por esta razón,
ahora que hemos sido beneficiados por la gracia, debemos no pervertirla. Si la tenemos en alta estima, no la pervirtamos o corrompamos, viviendo licenciosamente, rindiendo nuestros cuerpos al pecado y no al servicio de la justicia. Ahora, consideremos la última razón. Consideremos la última razón del por qué un justificado no puede vivir una vida licenciosa de pecado. Un justificado no puede vivir una vida licenciosa de pecado porque ahora no es siervo del pecado, sino siervo de Cristo. Desde el 15 hasta el 23 de Romanos 6. Y vamos a ir rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, ¿que pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y vuelvo otra vez, de ningún modo. ¿No sabéis que cuando presentáis alguno no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Dice, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas las cuales os avergonzáis ahora? Uy, qué interesante palabra, ¿no? ¿Qué fruto? Qué maravillosa pregunta la que hace Pablo. Dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas en las cuales os avergonzáis ahora? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en el versículo 15, volvamos allí, vuelve a surgir una pregunta. Algo muy parecido al verso 1. Entonces, dice allí, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿Y qué era lo que había dicho en el 1? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Entonces Pablo dice, como ya había tratado en 5:20, vuelve otra vez a repetirlo. Ve, lo reitera. ¿Qué canción era Pablo? Aquí en el verso 15 surge esa pregunta. ¿Seguimos viviendo en pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y él responde con un determinante convincente no. En los versos siguientes el apóstol les dice que ahora han dejado de ser esclavos del pecado para luego hacerse siervos de la justicia. Y que cada servicio tenía un fruto. Para los esclavos del pecado el fruto era la muerte, según lo que dice el versículo 16. Porque aquel que obedece al pecado irá a muerte. Luego afirma a sus interlocutores que ellos antes eran esclavos del pecado, pero que ahora han sido libertados. Ahí lo dice en el 17 y el 18, habiendo obedecido a la santa enseñanza que estaba proclamando. Ahí dice el 17 al 18, pero gracias a Dios que aunque erais, eso era antes, esclavos del pecado, antes de ser cristianos, dice, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice el 18, y habiendo sido libertados del pecado, ahora os habéis hecho siervos de justicia. Ahora, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Cristo. Ahora somos esclavos de lo recto, siervos de lo recto, de la justicia. En consecuencia, si antes éramos esclavos de la maldad, presentando nuestros cuerpos para pecar, ahora estamos unidos a Cristo. Estamos en Él y debemos presentarlo como unidos a Cristo, debemos presentarlos al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. El versículo 19 dice, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, de la iniquidad para iniquidad, ahora sí, presentad, y es un llamamiento, es una exhortación ahora, para hoy, presenten vuestros miembros, todos vuestros miembros, como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Cuando yo presento y le digo a Dios, aquí están mis miembros para que sean esclavos de lo recto, entonces, ¿para qué lo hago? Para santificación. Mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos y mis pies y todo mi cuerpo será presentado como en sujeción a nuestro Salvador para
santificación. Y es ahí donde damos testimonio. Usted da testimonio con sus miradas, usted da testimonio con su boca, usted da testimonio con lo que escucha, con cómo expresa con sus manos, hacia dónde se dirige. Todo nuestro ser da testimonio de lo que somos. Todo nuestro ser. Entonces, debemos presentarlos con el fin de llevar una vida santa. Luego les dice que cuando eran esclavos del pecado, no estaban a servicio de la justicia, y les pregunta que cuál fue el provecho que sacaron. Ahí les dice, allí en el 20, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres en cuanto a la justicia. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, vivían una vida de esclavitud, por lo tanto no podían hacer lo recto. Eran libres de la justicia. Dice, ¿qué fruto teníais en aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Qué interesante esto. Lo que Pablo le dice, ¿cuál fue el provecho que sacaron al vivir vidas licenciosas? La respuesta sería, pues ningún provecho. O más bien sí, la muerte. Pero el apóstol muestra que ellos se avergonzaban. Mire, Pablo claramente dice aquí que ellos se avergonzaban de las cosas que hacían. Y eso es lo que hace un justificado. Esto es lo que hace un justificado. Que las cosas, los hermanos se avergonzaban de las cosas que hacían, que los estaban llevando a la muerte. Ahí lo dice, porque el fin de estas cosas es muerte. Recuerden, hermanos, que para ir al infierno sí tengo que hacer muchas cosas. Pecar, pecar, pecar y pecar. Pero para ir al cielo no tengo que hacer nada, porque Él ya lo hizo todo. Mis hermanos, qué importante es detenernos un poco en el hecho de que estos sentían vergüenza. Ellos experimentaban vergüenza. Ellos experimentaban vergüenza al recordar que cuando eran esclavos del pecado, hacían actos de injusticia cobardes, vergonzosos, infames. Mis hermanos y amigos, no hay ningún creyente verdadero que se sienta orgulloso de la maldad que hizo antes de ser regenerado. Uno siente asco. Y creo que todos podemos dejar volar nuestras conciencias y decir, ¿yo por qué hice esto? Estábamos en una locura. Ya no. Por eso nos avergonzamos. Un impío, cuando peca y es descubierto, siente vergüenza de su descaro, de su ética socialmente, pero no siente ningún tipo de respeto hacia Dios. El regenerado sí, el justificado sí. Él peca y siente vergüenza del santo Dios por haber pecado. No hay ningún creyente verdadero que se sienta orgulloso de la maldad que hizo. No hay ningún creyente que diga, yo antes era un Don Juan. No hay ningún creyente que diga, no, yo era uno de los más artistas ladrones que existía. No, no, no. Se siente avergonzado de eso. Esto es de reflexionar, porque todo aquel que ha sido justificado piensa en su vieja naturaleza como un recuerdo desagradable en la historia de su vida. Y esto lo lleva a no volver allá. Él siente repudio por su adulterio. Él siente repudio por el mal temperamento, carácter que tenía antes de ser, mal carácter que tenía antes de ser creyente. Él siente repudio por ser lujurioso, pornográfico, si fue homosexual por ser homosexual o lesbiana, etcétera. Él siente repudio y vergüenza. Sería terrible tener que contar o que la gente se diera cuenta qué fue lo que yo hice. Gracias a la gracia de Dios que nos sacó de allí. Pablo dice a los corintios que ellos antes de ser regenerados practicaban pecados como los que mencioné anteriormente, que ahora son nacidos de nuevo, ya son santificados y no practican esos pecados. Primero a los Corintios 6, 9 al 11. Sé que me extendí, hermanos. Primero a los Corintios 6, 9 al 11. Y dice Dios de la siguiente manera: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice Pablo: y esto erais algunos de vosotros. Pablo identificó este tipo de personas en la iglesia y les está diciendo que ya hubo un cambio. Dice, esto erais, eso quiere decir que ya no son. Por eso dice, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu
de nuestro Dios. Mi hermano, mis hermanos y amigos, ningún justificado se revuelta en el pecado como el perro y la puerca del proverbio de 2 de Pedro 2:20. Como el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. El justificado ya ha sido y está siendo libre de todas estas cosas vergonzosas, porque ahora ya no es esclavo del pecado. Cristo lo hizo libre en ello. Gracias a Cristo y su obra en la cruz. Gracias a su Espíritu Santo y la obra que él hizo en nosotros. El ser libre de la esclavitud del pecado traerá una nueva etapa en la vida del justificado, porque ahora es siervo de Dios y todo lo que hace es provechoso, ya que tiene como santificación y, como dice el versículo 22 del capítulo 6 de Romano, y como fin la vida eterna. Y como fin la vida eterna. Es importante eso. Tenemos nuestro fruto, que es la santificación. Ese es el fruto del justificado, del que ha sido libre del pecado. El fruto de él es la santificación. Todo aquel que ha sido declarado justo, todo aquel que ha recibido las bendiciones de la justicia imputada, ahora, mis hermanos, hoy, en este tiempo, tiene un fruto maravilloso, la santificación. La santificación. Y como resultado, la vida eterna. No porque él sea salvo por la santificación, es que tiene un fruto y ese viene acompañado, obviamente, dentro de la salvación. Todo aquel que es salvo es santificado. Y él termina diciendo el apóstol, que todo aquel que es siervo del pecado recibirá su mísero salario. En el versículo 23. Todo aquel que diga que es justificado, mis amigos, si usted no ha sido justificado, recibirá la paga de su pecado, que es la muerte. Aquel que está en la iglesia, pero que no está viviendo una vida de santificación, déjeme decirle que si usted no está santificándose y conformándose a la imagen de Cristo, es evidencia que usted no ha sido declarado justo, no ha sido salvo. Por lo tanto, lo que le pagará el pecado será el mísero salario de la muerte, del infierno y de la condenación. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, hoy debemos agradecer a nuestro Salvador, porque si somos siervos de la justicia y no vivimos como esclavos del pecado, no ha sido por nosotros mismos, sino a pesar de nosotros. No ha sido por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Ha sido por la sola gracia de Dios. Si usted vive una vida santa, si usted vive una vida apartada y una vida limpia y justa como un nuevo nacido, es por la gracia de Dios. Y si usted dice, yo quizás no vivo la vida en plenitud al evangelio, pero intento y lucho, recuerde, está en proceso de santificación. Quiero concluir con lo siguiente. Ningún justificado vivirá una vida licenciosa de pecado, porque aquel que lo declaró justo también lo hará justo, trabajando en él hasta que vuelva por segunda vez, como dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, amigos que me escuchan, si están conectados hoy con lo que estoy diciendo, para ser declarado y hecho justo, se debe mirar lo que nuestro Salvador pudo hacer por usted. Aquel que está perdido, mire al Salvador y verá su condición. Mire lo que él puede hacer, imputarle, cargarle a su cuenta la obediencia, declararlo justo y regenerarlo. Él puede hacer eso por usted. Y para el creyente, para ser hecho justo, así como el que no ha sido justificado, tiene que ver lo que Cristo puede hacer para usted. Para el que ha sido hecho justo, debe ver lo que el Salvador está haciendo en usted y unirse en esa ardua labor de no dejar reinar el pecado en su vida. Mis hermanos, solo a Dios la gloria. La cruz del Calvario, nuestro Salvador, nuestro Redentor, cambiará nuestras vidas. Nuestro Salvador nos mostrará la indignación, nos llevará a indignarnos por el pecado, lo asqueroso y lo inmundo en que nosotros vivimos. Que el Señor bendiga nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde ya. Queremos que Cristo sea revelado y manifestado. Y que si tú hablaste al corazón de tu pueblo, santifiques nuestras vidas, a tu pueblo, y a los pecadores los traigas a tus pies, para que puedan ver la obra que nuestro gran Redentor hizo en la cruz por nuestros pecados. Ayúdanos a valorar la gracia,
porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No para vivir vidas licenciosas, sino para vivir la vida que a ti te agrada. Que tu nombre sea exaltado, oh mi Señor. Sella esta exposición en los corazones de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos y de aquellos que no son salvos. Tráelos a arrepentimiento para que puedan vivir para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.